Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos hoy con nuestro estudio de eclesiología. Hace 8 días estuvimos hablando sobre la iglesia y el reino de Dios, y describimos un poco más lo que es el reino de Dios y su relación con la iglesia, pero hoy nos vamos a centrar en la iglesia, lo que es la iglesia y específicamente en los atributos de la iglesia. Vamos a ver 4 atributos de la iglesia. Algunos de estos los hemos visto ya en las clases anteriores de eclesiología, así que va a ser como una especie de repaso en algunos temas, pero hay algunas cosas que no hemos visto y esperamos que hoy podamos aprender. Así que para comenzar, mis amados hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Muchas gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tus bondades, por tu fidelidad, por ser quien eres, Señor, por nunca cambiar a pesar de nuestra debilidad, de nuestro pecado. Venimos ante ti, Señor, reconociendo lo que somos, hombres, Señor, débiles, necesitados de tu maravillosa gracia. Y te pedimos, Señor, que nos laves, nos limpies de todo pecado consciente e inconsciente que durante esta semana hemos cometido contra ti. En esta mañana queremos adorarte, Señor, queremos aprender de tu palabra, queremos glorificarte, Señor, siendo reverentes a ti, escuchando, Señor, lo que tú tienes para decirnos. Y también, Señor, con anhelo de poder aplicarlo a nuestro corazón. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, nos ayude y nos dé la gracia, Señor, para vivir tu palabra, para aplicar lo que escuchamos de tu palabra, de ti, Señor. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te pido que en esta mañana podamos estar atentos con actitud reverente, Señor, en la enseñanza de tu palabra y que podamos, Señor, aprender más de quién eres, más de lo que has hecho, más de ti, Señor, para que podamos cumplir el propósito para el cual nos has creado. Nos encomendamos a ti en esta mañana en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, como les decía, vamos a ver unos atributos de la iglesia, específicamente 4. Mm, Y antes de comenzar, quiero aclarar que estos atributos se refieren en primer lugar a la iglesia como la iglesia invisible, no tanto como a la iglesia en forma de como organización externa, sino como iglesia invisible. Hace unas semanas hemos usado estos en algunas enseñanzas, estos términos de iglesia visible e invisible, y sabemos a qué nos referimos con iglesia invisible. Sabemos que nos referimos a los santos escogidos de Dios en todo lugar, en toda nación. El primer atributo en el que quiero detenerme es la unidad de la iglesia. La unidad no se muestra tanto en una organización única y universal, sino que su carácter es principalmente espiritual. El carácter de la unidad es principalmente espiritual más que organizacional. En Juan 10:10 vemos cómo el Señor Jesucristo nos enseña de un pastor y un solo rebaño. La unidad para el Señor Jesucristo era algo esencial. Quiero ir a Juan capítulo 17, versículo 21, donde vemos esta oración del Señor Jesucristo por la unidad de la iglesia. Juan 17:21. Dice la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Cristo es por la unidad de la iglesia y la comparación que Cristo argumenta ante el Padre en esta oración es la unión de Él mismo y su Padre. Leamos de nuevo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. En otras palabras, como tú y yo somos uno, como tú y yo estamos en esta íntima unión tan profunda, así quiero que ellos estén unidos, que ellos sean uno en nosotros,
¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el mundo conozca, para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado de Dios. ¿Cómo? Lo vimos hace 8 días, por la forma santa de ellos vivir, por vivir en unión íntima con Dios Padre y con Cristo. Así que la unidad para Cristo, hermanos, es tan importante que lleva esta oración ante el Padre rogando que así como el Padre y Él son uno, nosotros seamos uno en Él. En Hechos 2:42 vemos lo que marca la unidad y prácticas que fueron esenciales también para la iglesia primitiva. Vamos allá de nuevo, hermanos. Hechos, dice la palabra de Dios en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados hermanos, notemos las palabras claves que nos hablan de esa unión. Estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían propiedades y lo repartían según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes. Amados hermanos, más que el hecho de dar dinero entre los hermanos de la iglesia primitiva, era la unidad lo que buscaban ellos. Porque lamentablemente esto lo malinterpretan muchos para decir que deben vender lo que tienen, deben traer todo, deben, sí, mal administrar su dinero para, según ellos, darlo todo a la iglesia, pero no es así. La iglesia, la Biblia no habla de que la iglesia deba hacer eso. Los falsos profetas, los falsos apóstoles usan ese tipo de textos para aprovecharse de la fe de las personas y engañarlos. Hermanos, el texto habla de unidad, de la unidad que hay en la iglesia, la unidad que no permitía que un hermano viera al otro con necesidad, sino que lo llevaba, hermanos, a vender aún lo que tenía por la unidad, por el amor que se tenían entre ellos. Es el principio general del texto. Amados hermanos, la iglesia primitiva practicaba la unidad. Es un principio que el Señor Jesucristo nos dio, es un principio que la iglesia obedecía practicándolo. Pero no solo en Hechos 2:42, sino también en Hechos 4:32, vemos que la iglesia eran de un corazón y eran de un alma. Un corazón y un alma. Vamos a Hechos 4, capítulo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amados, los que habían creído eran de un corazón y un alma, y porque eran de un corazón y un alma, estaban llenos de amor que rebosaba a tal punto que todo lo que tenían lo ponían a disposición de los demás, por ver la necesidad de los otros, por su amor hacia ellos. Nada de lo que tengo es mío. Todo lo vamos a tener en común.
Como dije hace un momento, no significa, amados hermanos, que vamos a vender todo para darlo a los otros. Lo que tenemos que buscar, lo que la Biblia nos manda hacer, amados hermanos, en este texto, es a tener todo en común, en un espíritu, en una fe. Amados hermanos, si yo amo a mi hermano, si yo he creído en el Señor Jesucristo, voy a preocuparme por Él. Voy a preocuparme por lo que está sintiendo, por lo que está pasando. Voy a preocuparme, hermanos, porque el amor de Dios está en mí. Y por lo tanto voy a buscar la unidad, fortalecer esa unidad. Y si es por medio de darle pan, y si es por medio de una simple llamada, no importa, voy a hacerlo. Puede ser tiempo lo que yo dedique, puede ser dinero lo que yo dedique, puede ser un alimento. El punto, amados hermanos, es fortalecer la unidad y buscar tener todas las cosas en común. Esto no significa que todos deban ser iguales. Cuando hablo de todas las cosas en común, no significa que todos deban tener los mismos gustos, que todos deban tener las mismas preferencias. No hablamos de uniformidad, sino de unidad, y esto lo vamos a ver más adelante de forma un poco más detallada. Hay un texto muy importante que habla de esta unidad que debe haber en la iglesia y en los dones que Dios le da a cada uno. Y está en Primera de Corintios 12, capítulo 12 hasta el versículo 31. Y quiero leerlo todo porque es un texto muy importante que nos va a dar mucha luz a la doctrina que estamos viendo hoy. Leamos desde el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dirige el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dirige la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora todos, muchos, los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amados hermanos, este texto es esencial, es fundamental para comprender la unidad de la iglesia. Y esto es a lo que me refería hace un momento. No estamos hablando de uniformidad. No estamos hablando de que cada uno deba ser igual, deba pensar igual. No es así. A unos Dios les dio el don de enseñar. A otros Dios les dio el don de servir en la iglesia en muchas áreas de las
tantas que podemos, en las que podemos estar. Hermanos, pero todos tenemos una función dentro de la iglesia esencial, es vital, porque todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Amados hermanos, desde la hermana Clarita que sirve los tintos el domingo en la iglesia hasta el pastor que predica el domingo, cada uno es importante y es esencial dentro de la iglesia. Aún, hermanos, si no está tal vez ejercitándose en alguna de las áreas, hermanos, sigue siendo vital para la iglesia. Si no hay iglesia, ¿para qué vamos a predicar? Si no hay miembros que escuchen, si no hay niños que aprendan. Amados hermanos, cada parte, cada persona dentro de la iglesia es importante. Nosotros debemos preocuparnos entonces por buscar el mejor servicio que podamos dar dentro de la misma. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y somos su cuerpo. Por eso buscamos edificarlo. Y segundo, porque amamos a nuestros hermanos y así como la mano se preocupa por el rostro, el ojo, como nos enseña ese texto, los miembros se preocupan por los otros, por el cuidado de sí mismos, porque cuando unos están mal, los otros también, cuando unos están bien, los otros también. Entonces nosotros vamos a servir y vamos a dedicarnos, hermanos, al servicio de la iglesia porque amamos a nuestros hermanos, porque buscamos su edificación, porque buscamos que ellos sean honrados y nos alegramos con ellos si son honrados. Y si están tristes, nos entristecemos con ellos. No estamos hablando de ser iguales. Hablamos de estar en armonía. Hablamos de cada uno con sus cualidades, con sus dones, servir en la iglesia, aún con sus debilidades. Porque las debilidades de unos les permiten a otros, hermanos, en esa área donde son débiles, los otros que son fuertes, poder ayudarlos. Y estos que son fuertes en un área donde los otros no, también pueden ayudarlos y todos se complementan y todos trabajan juntos. La debilidad en ocasiones es una oportunidad, porque si no fuera por eso no habría oportunidad, hermanos, para hacer el bien. Sin pecado, hermanos, no habría perdón, no habría misericordia, no habría reconciliación sin primero haber una guerra. Así que muchas veces en el soberano plan de Dios se permiten muchas cosas para Él poder manifestar sus atributos, su obra, su perfección en nosotros y a través de nosotros por medio de nuestras obras. Efesios 4, del 1 al 16, también nos habla de la unidad de la iglesia. Efesios 2:19 nos habla de que somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Esta unidad, hermanos, que como ya dije, no requiere esta uniformidad, sino que desde el principio de la iglesia vemos que con los diferentes dones podían servir. De hecho, hablando de esto, en la iglesia primitiva, los hermanos de Jerusalén, otros de Antioquía, de Corintio, de Éfeso, etcétera, tenían diferentes costumbres por sus culturas, por sus contextos sociopolíticos, por todo, hermanos, sí, contexto en el que se encontraban. Pero la unidad de la iglesia, amados hermanos, se mantuvo firme durante estos años que no fueron fáciles para ellos. La unidad de la iglesia no hay que construirla. La unidad de la iglesia hay que mantenerla, porque en Cristo tenemos unidad. Tenemos que mantenerla, tenemos que nutrirla por medio de nuestra forma de vivir. Así que en primer lugar, el primer atributo, hermanos, de la iglesia es la unidad. Vamos a ver un segundo atributo y es la santidad. La santidad. Como vimos hace unas semanas atrás, la palabra santo en la Biblia habla de separación. Separación de lo profano y dedicación y pertenencia a Dios. A veces pensamos en algo santo como algo blanco, algo puro, pero el significado va mucho más allá y es separación. El cuerpo de Cristo, hermanos, por lo tanto, no puede tolerar el pecado. No puede, hermanos. El cuerpo de Cristo es santo. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Quiero leer también Efesios 5, 26 y 27. Dice 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amados hermanos, noten muy bien que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella con un propósito específico, el propósito de santificarla, de santificarla. ¿Cómo la santifica? Purificándola en el lavamiento de agua por la palabra de Dios. Hermanos, cada domingo que ustedes escuchen la palabra de Dios, la escuela bíblica, el sermón que da nuestro pastor, amados hermanos, cada domingo que escuchamos la palabra de Dios, es Cristo a través de vasos que Él le plació usar, es Cristo santificando la iglesia por la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia gloriosa, amados hermanos. Tenemos pecado. No sabemos hacer la voluntad de Dios. No hacemos lo que conviene. No vivimos conforme a la voluntad perfecta revelada del Señor en su palabra. Y es por eso que en su gran misericordia, Dios, habiéndonos amado y habiéndose entregado por nosotros, ahora nos santifica, nos hace más santos, nos separa más del pecado, nos separa más de nuestro propio pecado, del pecado que hay en nuestro corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, pues ahora por estos medios, cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, va a nuestro corazón y por medio de la palabra empieza a iluminar en esa habitación oscura de nuestro corazón, donde todavía hay pecado, lo que no veíamos. Y ahora vemos pecado que no sabíamos que estaba allí. Ahora entendemos más de la santidad de Dios, ahora entendemos más de la voluntad de Dios para nosotros. Y entonces somos santificados. Nos dolemos por el pecado. Recordamos que estamos haciendo cosas mal. Y empezamos a ser santificados, porque es el mismo Espíritu que nos muestra el pecado que hay en nosotros, el que nos lleva a vivir santamente, el que nos va limpiando de esas manchas, de esas arrugas y de todo lo que se parezca, para hacernos una iglesia santa y sin mancha, para que en aquel día glorioso, amados hermanos, nos pueda presentar ante Él mismo puros, sin una sola mancha de pecado, absolutamente puros, santos para Él. Amados hermanos, Cristo busca que seamos uno. Y la unidad, hermanos, también nos hace santos, porque entre nosotros mismos, hermanos, por buscar estar unidos, agradamos al Señor, viviendo también santamente. Unidad, santidad, pero hay un tercer aspecto, un tercer atributo de la iglesia, y es la catolicidad. Esto ya lo hemos visto. La palabra catolicidad viene de la palabra católicos. Católicos en griego, que generalmente se traduce como universal, algo general universal. Hermanos, esta palabra no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en la Biblia, pero explica bien el concepto bíblico de esta generalidad de la iglesia. Se refiere, por lo tanto, a la universalidad de la iglesia sobre todo en su aspecto de iglesia invisible. La fe cristiana es para todos los hombres en todos los lugares. A eso se refiere catolicidad. En Mateo 28, 19, Cristo nos da un mandato. El mandato
Todos lo conocemos. Id por todo el mundo, a todas las naciones, haced discípulos. Hermanos, a todas las naciones, a todas las razas, a todos los lugares, Él nos manda a ir. En Apocalipsis 7, versículo 9, vemos el cumplimiento de este mandato de nuestro Señor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblo y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La catolicidad de la iglesia, hermanos, tiene un cumplimiento escatológico, un significado que va más allá, hermanos, de esta tierra, que va más allá de este tiempo. Trasciende, hermanos, a lo que podemos ver, a lo que es material. En Juan 16:13 vemos que la catolicidad de la iglesia no se refiere solamente a la extensión geográfica, étnica, cultural de la iglesia, sino también al hecho de que ella está en posesión de toda la verdad. Leamos Juan 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu que venga de verdad os guiará a toda la verdad. Amados hermanos, es el Espíritu Santo quien da la verdad absoluta a la iglesia, la verdad católica, es decir, la verdad universal, una verdad que no es relativa, una verdad que no es variante, una verdad que no cambia según el tiempo o las épocas, una verdad que es absoluta, absoluta, sin rasgo alguno de variación, sin inclinarse hacia ninguna posición, una verdad que es inerrable, infalible, porque es la verdad santa que viene del Señor. Amados hermanos, la verdad de Dios, esta verdad, se manifiesta en y a través de la iglesia. Leamos Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, este lo leímos hace 8 días, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amados hermanos, es la iglesia, y ya sabemos cómo la iglesia ejerce este rol, es la iglesia quien muestra la verdad católica, la verdad, hermanos, apostólica que Dios nos reveló. Somos católicos, apostólicos, no romanos. Somos católicos porque somos la iglesia general universal, salvados en todo pueblo, en toda nación. Apostólicos porque estamos fundados en el fundamento que son los apóstoles y los profetas, que va a ser el último atributo que vamos a ver el día de hoy. La apostolicidad de la iglesia debe estar sostenida en las enseñanzas de los apóstoles, la iglesia, hermanos. En la enseñanza de los apóstoles debe estar sostenidas los apóstoles y los profetas de Cristo. Leamos Efesios 2:20. Leamos mejor desde el versículo 19 en adelante. Dice,
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes? Los ciudadanos, los santos miembros de la familia de Dios. Esos, la iglesia misma, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, toda la iglesia, los apóstoles como fundamento y toda la iglesia durante toda la historia, durante todas las épocas, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados hermanos, si nos preguntan, ¿somos católicos? Sí, somos católicos. ¿Somos apostólicos? Somos apostólicos. Romanos, no somos romanos. Somos apostólicos porque el fundamento de la iglesia son los apóstoles. Nosotros, amados hermanos, la iglesia de Jesucristo está fundamentada en los apóstoles y profetas. Sigue siendo guiada por lo que ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. La verdadera iglesia se adhiere a lo que los apóstoles predicaron. La verdadera iglesia obedece lo que la Biblia dice. Por eso somos apostólicos. Y de hecho, la siguiente clase va a ser la teología bíblica de la iglesia en el Nuevo Testamento. La teología bíblica de la iglesia. Porque nosotros descansamos en lo que los apóstoles escribieron, bajo inspiración del Espíritu Santo. Para resumir, hermanos, los 4 atributos que vimos hoy es la unidad de la iglesia. La unidad en su, no tanto en su organización única y universal como concepto, sino en su carácter espiritual por su unión con Cristo. En segundo lugar, vimos la santidad de la iglesia, la separación del pueblo de Dios para dedicación y pertenencia al único y todopoderoso Dios. En tercer lugar, vimos la catolicidad de la iglesia, que comprende todas las naciones, todas las etnias, que se muestra en su cumplimiento escatológico, pero que también, hermanos, es católica porque es dueña, hermanos, la iglesia, porque Dios se la dio, la verdad general universal. Por eso somos católicos, porque tenemos posesión de toda la verdad absoluta, la revelación de Dios en la Santa Escritura. Y en cuarto lugar, la apostolicidad, porque descansamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Somos guiados por lo que ellos escribieron bajo inspiración del Espíritu Santo. Así que vamos a orar, amados hermanos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por hacernos un pueblo santo, un solo pueblo para ti, unidos, Señor, en unión contigo, comunión entre nosotros, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por hacernos uno y por hacernos santos en Cristo, separándonos del pecado, separándonos del mal y por en ese proceso, Señor, el que nos hace santos, perfeccionarnos para hacernos a tu imagen. Gracias también, Señor, por hacernos católicos, porque en todo pueblo, en toda nación, Señor, permites que sean salvos. No se restringe solo a judíos, no se restringe solo a gentiles. Dios mío, la salvación es para todo el que crea en Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por abrir las puertas, Señor del cielo, a todo el que confíe y crea en Cristo nuestro Señor. Y gracias, Señor, por los apóstoles y profetas, por inspirarlos y guiarlos, siendo ellos tan débiles, siendo ellos, Señor, tan incapaces de cualquier cosa. Gracias por tu gracia sobre ellos. Gracias, Señor, por tu misericordia y amor en ellos, que nos permite, Señor, hoy aprender más de ti. Gracias por inspirarlos a escribir tu palabra, la cual, Señor, por la cual hoy podemos entenderte, por la cual hoy podemos conocerte más, por la cual hoy entendemos, Señor, que tú eres todopoderoso, santo, y que por tu gracia y amor estamos aquí. Dios mío, te pedimos que nos ayudes a hacer una iglesia más, Señor, conforme a tu voluntad, más santa, más unida, una iglesia que viva más para tu gloria. Nos encomendamos a ti, en Cristo nuestro Señor.
dándote muchas gracias. Amén.